Bienvenido a este canal. Hoy te traigo un breve estudio acerca de la carta del apóstol San Pablo a Tito, donde vamos a ver lo siguiente: algo del contexto histórico, el tema principal de la carta y la gran enseñanza que tiene para nosotros en nuestros días. Te pido que me dejes tu comentario al final del video. Quiero saber tu opinión acerca de este estudio. Biblia-Nauta al servicio de la verdad. En primer lugar, digamos que la isla de Creta, una de las islas más grandes del Mediterráneo, con 256 kilómetros de largo y 56 kilómetros de ancho, se sitúa al sur del mar Egeo. En los primeros años del cristianismo, los cretenses eran famosos por su deshonestidad y por no ser dignos de confianza. Y esto lo leemos en Tito capítulo 1 en el versículo 12. A esta isla Pablo envía a Tito, quien debía enseñar a cristianos cómo demostrar su fe en el hogar y en la familia. En el versículo 5 del capítulo 1 de la carta de Pablo a Tito leemos lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, es a saber, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Debemos resaltar aquí que la misión de Tito, como dijimos al principio, era encaminar a las familias cristianas para que puedan vivir la fe. Y aquí Pablo dice que había que corregir algunas cosas, o lo que faltaba, para ser literal, en este grupo de cristianos que vivían en Creta. Poner en orden lo que falta y también poner ancianos en cada ciudad o en cada villa que había en la isla de Creta. Ahora, antes de continuar aquí, tenemos que hacer una salvedad. Debemos preguntarnos, ¿cuál era la idea de Pablo acerca de la iglesia a la cual estaba enviando a Tito para que hiciera esta tarea, este trabajo? Es obvio que Pablo no se estaba imaginando un salón gigante con mucha gente, con una persona en el frente hablando y con un grupo de música por detrás tocando música. Esa no era la idea de Pablo ni de Tito, porque eso no era la iglesia en estos primeros años del cristianismo. ¿Cómo era la iglesia? ¿En qué estaba pensando Pablo cuando mandó a Tito a hacer esta tarea en la isla de Creta? Bueno, debemos decir que lo que Pablo tenía en la mente, junto con Tito, son las familias, los hogares de los primeros cristianos que habitaban en la isla de Creta. Para poder impactar una sociedad como esa sociedad, que dicho sea de paso se parece mucho a la nuestra, se necesita una fuerza poderosa dentro del cristianismo. La fuerza poderosa en el cristianismo obviamente es la iglesia, pero la característica de esa iglesia, la estructura de esa iglesia, tiene que ser la del hogar, la de la familia, para poder impactar una sociedad tan dura como la que le tocaba vivir a Tito. Vamos a ver en el versículo 6, ¿qué dicen las Escrituras? Tito 1:6: el que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no puedan ser acusados de disolución o que sean contumaces. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Comienza una descripción de el tipo de pastor que él quería para la isla de Creta. A ver si entendemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la isla de Creta, estamos hablando de la carta del apóstol San Pablo a Tito, estamos hablando de muchos años atrás, pero la palabra de Dios tiene una enseñanza para nosotros siempre. La palabra de Dios fue dada por Dios para que nosotros apliquemos los principios que encontramos en ella, las enseñanzas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta carta? ¿Qué estamos entendiendo de esto? A ver, Pablo mandó a Tito
a un lugar que se llamaba Creta, cuya sociedad tenía muy, pero muy mala fama, y necesitaba algo poderoso para impactar esa sociedad. Y cuando decimos impactar nos referimos a que el cristianismo pueda tocar los corazones, las mentes de las personas, pueda producir una especie de choque. Eso significa impacto, un impacto evangelístico, que la vida de las personas pueda llamar la atención a las personas, digo cristianos, pueda llamar la atención a aquel que no es cristiano. Ese es el impacto del cual estamos hablando. Y Pablo quería una fuerza, algo poderoso para hacer ese impacto. ¿Dónde estaba esa fuerza? ¿Dónde estaba ese poder? ¿Dónde estaba esa arma letal para tocar los corazones, mentes a las personas de esta sociedad? Bueno, estaba en el hogar, estaba en la familia. Y por eso hay una descripción, como dijimos a partir del versículo 6, qué tipo de pastores necesitaba Tito para producir este shock en la sociedad de Creta. Bueno, ahí tenemos una serie, una lista de cómo debía ser esta persona. Pero como dije antes, no se imaginaba Pablo lo que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de pastor. Para nosotros es una persona de saco, corbata, que se para detrás de un púlpito y que le habla a una congregación frente a él. Esta no es la idea de Pablo. La idea de Pablo es un padre de familia, un hombre fiel a las Escrituras, que vive la sana doctrina y que gobierna bien su casa. También tenemos que decir lo siguiente. En esta época había otro problema en Creta. No solamente que la sociedad era una sociedad dura, como estuvimos describiendo, sino que había otro problema para la iglesia o para los cristianos. Y eran los falsos cristianos, los falsos maestros que estaban enseñando doctrinas demoníacas o doctrinas de hombres. Y eso lo tenemos en el versículo 10 de este primer capítulo de Tito. Porque hay muchos contumaces o gente sin ley que no se somete a ninguna regla y que hace lo que quiere. Eso quiere decir contumaces. Y habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión. Y este era el otro gran problema que tenían los cristianos. Muy parecido a lo que vivimos nosotros en nuestra sociedad moderna, en el mundo evangélico, donde tenemos gente con estas características que también están enseñando falsas doctrinas. Habladores de vanidades abundan, engañadores de las almas abundan, y este era el segundo y gran problema que tenía Creta. Para terminar la reflexión de este capítulo 1, quiero volver al versículo 11. Pablo dice: a los cuales conviene tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Lamentablemente esta es una descripción, como dijimos antes, de mucho de lo que vivimos en nuestros días en el mundo evangélico. Pastores, líderes, predicadores o evangelistas que enseñan lo que no conviene por torpe ganancia. La enseñanza que sacamos aquí de este primer capítulo como resumen de lo que estamos hablando es que si los hogares cristianos no impactan en el sentido que hablamos de impacto, de impactar evangelísticamente a los incrédulos de una sociedad dura como la nuestra, si los hogares cristianos no impactan en esa sociedad, ¿qué va a pasar? Entonces la sociedad va a impactar a los hogares. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 11. Conviene tapar la boca a estos engañadores. ¿Por qué? Porque si no, ellos van a impactar los hogares cristianos y los van a destruir. Aquí usa la palabra Pablo, trastornan, que le cambian la sana doctrina por falsa doctrina. Entonces hay un trastorno espiritual en los cristianos. Por eso es tan importante la enseñanza que tenemos en la carta
del apóstol San Pablo a Tito. Terminamos aquí el capítulo 1. Arrancamos el capítulo 2 de esta carta de Pablo a Tito. En este capítulo 2 siguen las instrucciones para lo que serían los hogares e iglesias de aquella época de la que hemos estado hablando. Recordemos que Pablo tiene en mente esos hogares que eran las iglesias que funcionaban en toda la isla de Creta. En el primer versículo tenemos lo siguiente: tú empero, dice Pablo, habla las cosas que convienen a la sana doctrina. En este segundo capítulo se hace énfasis en la sana doctrina. ¿Qué es para nosotros la sana doctrina? Primero vamos a ver qué era la sana doctrina para Tito. Bueno, eran las enseñanzas de Pablo, y en aquella época la sana doctrina era todo lo que los apóstoles habían enseñado, y ya las cartas que estaban circulando de ellos era parte de lo que se conoce como la sana doctrina. Ahora, ¿qué es para nosotros? Bueno, para nosotros la sana doctrina es entender que las escrituras siempre han recibido ataques, y nosotros tenemos nuestra Biblia en español, pero para que la consideremos como sana doctrina, debemos estar seguros de que esa Biblia en español que tenemos no haya sido retocada, no haya sido adulterada, y para eso necesitamos confiar hoy en día en Biblias que no tengan copyright, porque si una Biblia tiene copyright, es muy probable, casi seguro, que haya sido retocada, que haya sido adulterada para poder ser comercializada. Entonces, con esto en mente, tenemos que entender que la tarea de Tito era hablar lo que venía de esas enseñanzas de los apóstoles. De modo que aquí en el capítulo 2 tenemos cómo era entonces la vida de estos cristianos que vivían esa sana doctrina. Desde el versículo 2 al versículo 6, por ejemplo, tenemos una serie de requisitos o de ordenanzas que Pablo le da para el hogar cristiano. Está hablando de los ancianos en primer lugar, que sean sobrios, que sean prudentes, sanos en la fe, con paciencia. En el versículo 3 tenemos ordenanzas para las ancianas, que se comporten santamente, que no sean calumniadoras, no dadas al vino, maestras de honestidad. Habla también en el versículo 4 de las mujeres jóvenes, que debían ser enseñadas en la prudencia, que amen a sus maridos las que estaban casadas, que amen a sus hijos. Versículo 5, que sean prudentes, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y aquí viene, en el final del versículo 5, algo muy importante. Otra vez la idea de los hogares cristianos, que hacen un trabajo, como decíamos, impactando la sociedad, de un impacto bíblico en esa sociedad en la cual ellos estaban viviendo. Y para que la Biblia, la palabra de Dios, la sana doctrina, dice al final del versículo 5, no sea blasfemada. Es decir, que se hable mal de la Biblia o que la Biblia sea tomada en vano como un libro que no sirve o como una enseñanza que no sirve. Sigue el apóstol dando instrucciones a Tito de cómo debía hacer esta tarea en Creta. Versículo 6 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean cuerdos. Es decir, hay un llamado para la juventud a que viva conforme a esa sana doctrina que se estaba enseñando y no conforme al ejemplo de la sociedad mala, falta de cordura que los rodeaba. En el versículo 7 dice: dándote a ti mismo en todo por ejemplo de buenas obras. Mira la carga que le deja Pablo a Tito. Tenía que él darse como ejemplo de buenas obras, mostrando en la enseñanza integridad y gravedad, dice esta versión, dándole el sentido de algo muy serio. Versículo 8, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal alguno que decir de vosotros. Imagínense un hogar que se mueve así. Esta era la idea de Pablo. Quería familias, quería padres, quería madres
quería jóvenes que estén viviendo la sana doctrina, que estén viviendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, encarnando las obras del Espíritu Santo en la vida diaria. Tenemos a partir del versículo 9 y hasta el final otras ordenanzas de Pablo en este mismo sentido que Tito debía enseñar a las iglesias de Creta. Por ejemplo, versículo 9 exhorta a los siervos, que también eran parte de la familia en aquellos tiempos, a que estén sujetos a sus señores, a sus amos, que le agraden en todo. Versículo 10, en nada defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, hablando de los siervos. Versículo 11, porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. Versículo 13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Versículo 14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. Esto es parte de la sana doctrina que Pablo le está recordando a Tito que debía tener en cuenta a la hora de enseñar a los cristianos. Y termina el versículo 15 de este capítulo 2 diciendo, para cerrar esto, habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te tenga en poco. Ahora, estamos hablando de cristianismo verdadero, no de un falso cristianismo, no de apariencias. Aquí estamos hablando de gente que había sido transformada, regenerada totalmente por una obra del Espíritu Santo. No estamos hablando de gente que en alguna reunión levantó una mano para tomar una decisión humana, no. Aquí estamos hablando de cristianismo verdadero, aquel que ha nacido de nuevo, aquel cuyo corazón fue transformado completamente por una obra de gracia de Dios mediante la obra del Espíritu Santo, regenerando, justificando, transformando completamente la vida de las personas. Esta clase de gente, esta clase de cristianismo sí puede hacer la obra de impacto del cual estábamos hablando. Necesitamos cristianos de hogares, iglesias sanas con poder, con este poder que da el Espíritu Santo cuando realmente se está viviendo la sana doctrina. Hay un poder para hablar, hay un poder para exhortar, hay un poder para reprender con autoridad. Déjenme darle un comentario de un comentarista amigo que habla en este sentido acerca de el verdadero cristiano y la obra que tienen que realizar los hogares cristianos y de la confusión que hay hoy en día de que la iglesia es un edificio o es una institución cuando la iglesia en realidad es los hogares, las familias transformadas. Dice este comentarista, hablando de un pastor como nosotros conocemos y que hemos descrito anteriormente. Un pastor se mueve en una reunión especial, en un edificio institucional, donde es más fácil dar una falsa apariencia de quién eres. Y para el pastor es aún más fácil esconderse detrás de una apariencia en el púlpito, que no es su verdadera personalidad. Así funciona un pastor en nuestros días, con la mayoría. Pero la idea de Pablo, como dijimos, eran de otra clase de pastores. Eran padres de familia, eran personas que de verdad habían sido transformados por una obra del Espíritu Santo y que vivían la sana doctrina. Esto es lo que necesitamos en nuestros días, lo mismo que se necesitaba en la isla de Creta hace tanto tiempo. Cerramos aquí el capítulo 2. Hemos llegado al final de esta carta, en el capítulo 3, último capítulo de Tito. El apóstol Pablo continúa con las recomendaciones hacia Tito de cómo debía enseñar, instruir, capacitar a las familias cristianas de Creta de aquel momento.
habla de que debía amonestarlos a que se sujeten a los gobernantes, a que cumplan con las leyes de los gobiernos. Como nosotros hoy debemos sujetarnos a los gobiernos de turno y obedecer en todas las cosas que tienen que ver con las leyes humanas. En el versículo 3, Pablo se compara a esta sociedad secreta en la cual Tito tenía que servir, y él recuerda que el cristiano, antes de ser cristiano, ¿cómo era? Bueno, era exactamente igual que la sociedad de Creta: rebelde, errados, sirviendo concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Es decir, el cristiano, antes de ser convertido, antes de ser transformado o regenerado por la obra del Espíritu Santo, llevaba la vida exactamente igual que esta gente en la cual Tito estaba en esta sociedad de Creta. Versículo 4 dice: mas cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios y su amor para con los hombres. Versículo 5: no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia. Esto es muy importante porque la salvación no depende de nosotros. Nosotros no nos salvamos porque tomamos una decisión humana. Nosotros no tenemos ninguna obra de justicia que Dios pueda contabilizar en favor nuestro. No tenemos absolutamente nada nuevo por la cual Dios pueda tener misericordia de nosotros. Nosotros somos malos y Romanos dice que todos merecemos el infierno, pero que por su obra de misericordia, por su gracia, nos salvó, dice el versículo 5, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Es decir, lo que hablamos acerca del capítulo 2, de quién es el verdadero cristiano, está resumido aquí en este versículo 5. Nosotros hemos sido regenerados y renovados por una obra de misericordia de Dios mediante su Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó nosotros ricamente por Jesucristo Salvador nuestro, para que justificados por su gracia, fíjense que estamos hablando de regeneración, renovación, justificación y gracia. Todo esto viene de Dios. Dice así el versículo 7, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Versículo 8, palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes constantemente, que los que creen a Dios procuren sobresalir en buenas obras. Esto es lo bueno y lo útil para los hombres. Versículo 9, hay una advertencia: mas evita las cuestiones insensatas, las genealogías, las contenciones y disputas sobre la ley, porque son sin provecho y vanas. Versículo 10, al hombre hereje, después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacer? Desecharlo. Hemos estado hablando en los capítulos anteriores acerca de los falsos cristianos, de los falsos predicadores o engañadores que tergiversan las escrituras o que quieren enseñar falsas doctrinas o doctrinas de hombres o de demonios. ¿Qué hay que hacer con esas personas? Bueno, hay que confrontarlas si se da lugar, y dentro de lo que es la iglesia debe ser desechado. Es decir, las personas que vienen a querer traer una doctrina que no tiene que ver con la sana doctrina, debe ser confrontado y se le debe amonestar primeramente y luego desecharlo. Al hereje que enseña cosas que no son de la sana doctrina, estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio. Fíjense lo que dice el apóstol acerca del hereje. La carta termina, este último capítulo termina con algunas cuestiones personales de Pablo, aunque él insiste en el versículo 14, aprendan asimismo los nuestros a sobresalir en buenas obras para los usos necesarios, porque no sean inútiles. Nuevamente él insiste en el tema de las buenas obras, porque está pensando, como dijimos, en cristianos verdaderos. Pero para finalizar esta carta, creo que el versículo 10 y 11, que es el que acabamos de ver, referente al hereje, nos da pie para sacar quizás la enseñanza más importante que tiene la carta del apóstol San Pablo a Tito. Porque la mayor enseñanza, creo yo, es entender qué es la iglesia.
Y hablando de esto de los herejes, creo que la más grande herejía que nosotros tenemos que confrontar en nuestros días es la mala interpretación de lo que es la iglesia, de lo que es el funcionamiento de la iglesia, de lo que es la estructura de la iglesia. Como dijimos, la iglesia no es una institución humana. La iglesia no es un edificio, ya lo sabemos. La iglesia no funciona como está funcionando en la actualidad. Eso no es la iglesia. Las iglesias evangélicas, en la gran mayoría, no están funcionando bíblicamente, no están de acuerdo a la sana doctrina como estructura. La única estructura que la Biblia enseña, que la sana doctrina enseña en cuanto al funcionamiento de la iglesia es el hogar, la familia. Y eso está bien claro en las cartas de Pablo. Y en esta carta, de manera especial, está muy claro que la iglesia no es una institución humana, mucho menos un negocio, mucho menos un show. La iglesia es la familia, el hogar, transformado, con padres, con madres realmente transformadas, con hijos sujetos a los padres, obedientes, que están estudiando las escrituras, padres que están enseñando la sana doctrina, que están discipulando a sus hijos. Eso es la iglesia, esa es la idea de Pablo, esa es la idea de Tito. Entonces déjenme, para cerrar este pequeño estudio de la carta de Pablo a Tito, la gran herejía que nosotros tenemos que confrontar en nuestros días es que la iglesia está fuera de lugar. La iglesia ha sido sacada del hogar y ha sido llevada a templos o a edificios, a instituciones. No, la iglesia tiene que volver al hogar. La iglesia es la familia, es el hogar. Y la gran enseñanza de la carta de Tito, que tuvo que confrontar a la sociedad de Creta, que era una sociedad durísima, parecida a la nuestra, tan terrible que era esa sociedad. Dicen los historiadores que antiguamente era cueva de piratas esa isla de Creta, y que esa vida de esa gente, mundana totalmente, quedó como impregnada en la sociedad hasta los días de los primeros cristianos, hasta que aparecieron estas primeras iglesias, estos primeros grupos cristianos que se instalaron en Creta. Pero el desafío de ellos era impactar esa sociedad, tocarla, transformarla, sacudirla. ¿Y cuál era el arma, como dijimos, que tenía Pablo y Tito? La familia, los hogares, familias transformadas, que vivían la sana doctrina, que insistían en vivir una vida de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si has llegado hasta aquí y has escuchado este estudio, quiero decirte que ese desafío lo tenemos nosotros hoy por delante y que tenemos que confrontar a los herejes que nos han enseñado de que las iglesias funcionan en edificios y que los pastores solo se preocupan por los sermones desde el púlpito, pero que nunca nos están enseñando cómo discipulan ellos a sus hijos, cómo enseñan ellos la sana doctrina en sus propios hogares. No hay estudios de eso, ¿verdad? Pues ese es el gran desafío para nosotros en este siglo XXI. Nosotros debemos volver la iglesia a los hogares. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.